Bueno, Carlos Pérez Ochoa, quien es presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se encuentra con nosotros y vamos a hablar sobre este documento que ya ha sido tramitado. Se ha declarado procedente la denuncia constitucional contra el exministro Zamora, así como a otros también se les va a acusar. ¿Qué tal? ¿Cómo está, congresista Pérez Ochoa? Bienvenido. Mario, ¿cómo está? Muy buenas noches. Un gusto poder conversar con ustedes. Bueno, congresista, finalmente escucharon lo que muchos pobladores, mucha gente de la ciudadanía, pues venían pidiendo, ¿no? Que era que el exministro de Salud Zamora saliera al frente a explicar de forma clara y directa qué es lo que habían hecho durante la pandemia, ¿no? Porque él ha hablado acá, por ejemplo, en Hackeando, en el noticiero, ha hablado en los diferentes espacios periodísticos que tenemos aquí en UCI, y él ha puesto sus puntos de vista, ¿no? Él ha dicho que los agarró obviamente con los pantalones abajo, que acá el COVID llegó y no teníamos pues realmente centros de salud que fueran buenos, ¿no? Bien equipados, no teníamos personal, y que por eso, ¿no? Es que quizás la estrategia falló al inicio. Bueno, ¿qué tiene que decir al respecto? Bueno, lo que hemos visto esta mañana es darle trámite a una denuncia constitucional presentada por el congresista Omar Chejade, ¿no? La denuncia constitucional 398, que establece pues una serie de delitos en los cuales habría incurrido el exministro en el cumplimiento de sus funciones justamente como ministro de Estado. Y esto abre el camino para que se dé inicio a un proceso de investigación en la cual obviamente se va a garantizar el debido proceso, el derecho a que se pueda defender el exministro y que pueda rebatir los argumentos de la denuncia constitucional en su momento. Hoy día hemos aprobado por 13 votos a favor, una abstención y 2 votos en contra, y vamos a elevarla a la comisión permanente para que nos autorice el inicio de este proceso y también nos otorgue un plazo en el cual se pueda encargar a uno de los congresistas integrantes de la subcomisión el papel de congresista delegado. Es el congresista que va a tener a su cargo llevar este proceso, en el cual incluso va a haber una audiencia en la cual van a participar ambas partes, la parte denunciante y la parte denunciada, cada uno con sus argumentos. ¿Cuánto duraría entonces todo el tema desde que se ha presentado esta acusación constitucional hasta que se le cite al exministro para que pueda hablar, ¿no? Tratar los temas, poder defenderse, porque obviamente va a tener que defenderse también de todos los cargos que se le imputan, que son bastante fuertes, ¿no? Estamos hablando de propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa, el abuso de autoridad, la omisión de rehusamiento de mora en actos funcionales, falsificación de documentos. O sea, son temas bastante preocupantes. ¿Cuánto tiempo va a tomar esto? ¿Cuándo podríamos tener los resultados? Nosotros podríamos hacer una estimación en función a que hoy tuvimos esta sesión en horas de la tarde y mañana por la mañana los congresistas que votaron a favor van a proceder a suscribir el informe de calificación que ha sido aprobado. Esto se corre traslado a la comisión permanente a fin de que pueda agendarla y que nosotros podamos en esta comisión permanente sustentar el por qué hemos admitido la denuncia, y una vez que esta comisión permanente nos autorice a dar inicio al proceso, que podamos encargárselo a uno de los congresistas delegados. Es que estos plazos van a ir un poco en función a la programación, la agenda que vaya manejando la comisión permanente. Ajá. Ahora, en cuanto a las pruebas moleculares, el exministro Zamora ha escrito lo siguiente en el Twitter respecto a las pruebas moleculares, ¿no? Esa de que nunca llegaron al Perú es falsa, ha dicho. Dice que durante toda la pandemia se repitió una y otra vez una mentira, dice. Es una mentira, él ha dicho, en torno a lo que no se compraron ni se amplió el uso de pruebas moleculares. Él afirma lo siguiente, el exministro, dice que
afirman lo contrario. Han hecho denodados esfuerzos por ampliar su uso y multiplicaron su capacidad 20 veces, de 5.000 diarias a casi 10.000 pruebas moleculares diarias. Bueno, es algo que... Son las versiones que nos va dando el ministro y seguramente que seguirá dándolas para más adelante. Sin embargo, no olvidemos pues todas las calificaciones que nuestro país ha recibido como ser uno de los países que peor ha enfrentado esta crisis sanitaria. Y nosotros nos vamos a limitar a darle trámite a esta denuncia con los contenidos que ha establecido el denunciante. Nosotros no vamos a salirnos de esto, está garantizado, como lo vuelvo a repetir, las garantías que establece la Constitución para los investigados, así es que de eso el exministro debe tener la seguridad de que este va a ser la oportunidad, este espacio va a ser la oportunidad para que él pueda esclarecer mucho y que no vivamos más de conjeturas, que cada uno pueda decir su verdad y en función a esa verdad se tengan que arribar a conclusiones. Ajá, ahora hay más, ¿no? Él dice, el 28 de diciembre fue que escribió, antes de finalizar el año, dice que los políticos y los medios que repiten falsedades harían bien en leer el reporte. Dice que seguir repitiendo esa falsedad ya no sería producto de ignorancia, o sea, está tildando como ignorantes a todos los que pues, nos estamos cuestionando, o falta de acceso a la información, sino de la pura animadversión ideológica o de la maldad. La verdad se abre paso, ha dicho el exministro Zamora. Ahora, ¿de qué verdad estamos hablando? Esa verdad, entonces, si ya se le está acusando en el Congreso de la República, lo que se quiere es dejarlo, o sea, dejar al exministro que hable con su abogado, ¿no? Y conocer realmente por qué se demoraron durante todo el tiempo la pandemia y sobre estas imputaciones que se le hacen o qué. O sea, queremos ser un poco más quiero tener más claridad. Centrarnos en la denuncia constitucional. Ajá. Está básicamente relacionada a la compra de mascarillas. Un grupo de empresarios peruanos, alrededor de 10, ofrecieron al gobierno encargarse de la confección de estas mascarillas en los inicios de la pandemia. Sin embargo, el gobierno del cual formaba parte el exministro se negaron a esto y optaron por hacer compras importando las mascarillas. Yo creo que eso va a tener que explicarlo. Ese es uno de los argumentos que yo he podido extraer de esta denuncia constitucional. Yo no podría adelantar a establecer responsabilidades, como te vuelvo a repetir. Aquí va a ser importantísimo el trabajo que va a hacer el congresista delegado, que tiene que ser necesariamente uno de los integrantes de la subcomisión, para que pueda juntar todos los elementos, tanto de la parte denunciante como la denunciada, y arribar a conclusiones a través de un informe. Entonces, un informe final. Esto lo iremos viendo en su desarrollo en los próximos días, en las próximas semanas, para que finalmente sean los peruanos los que sepan la verdad. Creo que coincidimos con el ministro de que la verdad tiene que abrirse paso. Claro, para el bien del país también, ¿no? Y poder saber, es que porque ahora se están viendo acusaciones por todas partes, entonces ya se forma una confusión total. No sabemos ni con lo que contamos, ni sabemos en lo que se gastó y no se cumplió, ¿no? Y actualmente tenemos el problema de la segunda ola. Entonces estamos... Sí, hemos tenido situaciones gravísimas, por ejemplo, el ofrecimiento de plantas de oxígeno por parte de empresas privadas, este tema de las mascarillas, las pruebas rápidas que no funcionaban y que nos han dado tantos falsos negativos, falsos positivos. Todas estas cosas creo que merecen un análisis profundo, merecen que se pueda investigar y determinar. Yo creo que los exministros, el expresidente, deben tener toda la apertura para contarnos su verdad, para contarnos con pruebas suficientes qué es lo que realmente hicieron en este manejo que nos ha costado a los peruanos tantas vidas. Congresista Pérez Ochoa, ¿a quién más se le pondría una acusación constitucional o se le citaría también, aparte del exministro Zamora?
Porque no Bueno, creo que él sea el único responsable, ¿no? nosotros nos circunscribimos a los contenidos de la denuncia. Nosotros damos trámite a las denuncias que se formulan. Por lo pronto, la que está formulada es la que estamos analizando, que es la denuncia constitucional 398, formulada por el congresista Chejade. Si hubiese otra, nosotros vamos a darle el trámite correspondiente, previo, obviamente, pues el análisis de admisibilidad y sus trámites subsiguientes. Ajá. Hay otro tema, el tema de los ventiladores, por ejemplo, que se encuentran en la Pontificia Universidad Católica del Perú, que no son recogidos por el Ministerio de Salud. Tendría que responder también la actual ministra, ¿no? Pilar Macetti, ¿por qué es que no recogen esos ventiladores? Si bien es cierto, hemos hablado con el infectólogo Villena y dice que claro, obviamente esos ventiladores deberían de ser colocados en camas UCI, ¿no? Que pues lamentablemente son escasas, pero se podrían mandar a regiones que necesitan, ¿no? Hay camas vacías. Bueno, creo que las noticias que se vienen propalando en estos últimos días son tremendamente preocupantes. Hubo unos meses en los cuales bajó ostensiblemente el número de casos y que debió ser aprovechado por el Ejecutivo para tomar acciones inmediatas. No vayamos a caer nuevamente en lo mismo. Sí, como decías al principio, el exministro afirma de que nos encontró con los pantalones abajo. Creo que ya ha habido tiempo de ponernos pantalones, zapatos y poder avanzar, ¿no? Porque todo el mundo proyectaba de que venía una segunda ola y a veces caemos en eufemismos. No es segunda ola o no es otra ola, sino es rebrote y un olón, no dice un olón. No sé. Sí. Ahora, entonces hay que estos temas afrontarlos con toda la responsabilidad. Yo aquí quisiera aprovechar este espacio para que el Ejecutivo, invocar al Ejecutivo que convoque a nuestros mejores profesionales. Tenemos infectólogos, neumólogos, epidemiólogos, que incluso están fuera del país haciendo grandes aportes a la ciencia y que deberían ser convocados. Claro. Nuestro país está en una situación realmente difícil. Anoche calamitosa. Al decano del colegio médico. Dice, hemos hecho una serie de sugerencias, hemos hecho una serie de propuestas, nos han convocado para mañana, pero aún no nos dan la hora. Sí. Entonces, si esta gente, que es la que tiene el contacto directo, de la que vive el día a día con la pandemia, no es escuchada, ¿a quién les está escuchando? Y a eso quería apuntar también, congresista. La ministra Macetti está haciendo un buen papel, y debería de dar un paso al costado. A mí se me queda la preocupación de que siendo la ministra que estuvo con el expresidente Vizcarra, y yo en algún momento escuché al congresista Merino cuando ejerció la presidencia que la convocó para no quiso ir. Que continuase, sí, no quiso. En el cargo y no quiso, es no lo quiso. Que dijo. Sí. Y luego aparece el presidente Sagasti y ahí se aceptó. Entonces, claro, se habrá llevado mejor con el expresidente Vizcarra y ahora se lleva bien con Sagasti, pues, ¿no? Exacto. Bueno, el expresidente Vizcarra y Sagasti son cercanos. El tema de afrontar con toda la experiencia que ella ha acumulado. Ella fue presidenta o jefa del Comando COVID Nacional, ministra de Salud. Entonces creo que es la persona que ha manejado la mayor cantidad de información respecto a cómo afrontar la pandemia. Y si ahora con todas las facilidades, y entiendo que con la confianza que le ha dado el presidente Sagasti, no están pudiendo responder acertadamente, porque ahora no nos pueden decir, pues ya casi al año de que se inició esta pandemia, de que todavía están aprendiendo, de que todavía no conocen mucho. Yo creo que ya ahorita es tiempo de afrontar con mayor pericia, con mayor efectividad este nuevo ataque de la pandemia, que ya en muchas regiones ya no tiene camas UCI. Ahora, hay otra cosa también. Al expresidente Martín Vizcarra, la subcomisión de acusaciones también declaró procedente la denuncia constitucional en su contra. Pero el expresidente Vizcarra, ¿no? El expresidente de facto Vizcarra, pues no ha dado mayor palabra cuando ha ido al Congreso, no ha querido hablar, ha guardado silencio. Finalmente, ¿en qué queda esto? Bueno, nosotros la semana pasada hemos visto una denuncia constitucional contra el expresidente Vizcarra cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Entonces,
esta denuncia, que también ha sido declarada procedente, va a seguir su trámite, en algún momento va a ser convocado. Y el expresidente tiene que entender que estos son juicios políticos a los que están sometidos los altos funcionarios del Estado, expresidentes, exministros, excongresistas, contralores, fiscales y jueces supremos. Esto es lo que define la Constitución y cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento sobre el tema parlamentario, más aún ahora que el expresidente está postulando al Congreso, tiene que entender que son los fueros que corresponden para este tipo de denuncias. Claro, porque se le atribuye esta denuncia al expresidente de facto Martín Vizcarra cuando era ex titular de Transporte y Comunicaciones, porque mantuvo una relación supuestamente societario con la empresa C&M Vizcarra SAC en condición de gerente de operaciones y vicepresidente del directorio, ¿no? Entonces, eso sí, una empresa es grave. Constituida el 2009. Es grave. En la cual recién se concretó, entiendo, su separación de esa empresa el 8 de agosto del 2018, incluso cuando ya ejercía el cargo de presidente de la República. Eso tendrá que fundamentarlo, tendrá que rebatirlo el expresidente directamente o a través de su defensa técnica cuando sea convocado. Pero no les va a temblar la mano a ustedes, congresista. Nosotros hemos asumido el compromiso de llevar estas denuncias constitucionales en estricto cumplimiento a lo que establece la Constitución y el reglamento del Congreso, respetando las garantías que tienen los investigados, los denunciados, y que la verdad salga a la luz y que se haga justicia. Muchas de las cosas que se le atribuyen, o una de las cosas que se le atribuye al Congreso es que era un Congreso blindador, y acá nosotros no tenemos contubernio con nadie. Acá nosotros lo que nos dedicamos es a cumplir la labor que nos está encomendando el Pleno, y lo estamos haciendo. La ciudadanía también, ¿no? Como representación. Por supuesto también que sí, los como que les queda representantes poco del pueblo tenemos la obligación y la tarea fundamental de cumplir los encargos de la ciudadanía. Bien, muy amable, congresista Pérez Ochoa, muchas gracias por acceder a la conversación. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.